Don José, comentarios nacionales. Gracias, Katy. Oiga, un oyente me estaba comentando que por qué nosotros le damos tanto ¿cómo se llama? Tanta fama a nuestras presentadoras. Oye, bonitas y... Le digo, bueno, porque en la realidad, porque eso se ve como si fuéramos... Hombre, hay mucha gente que tiene envidia de nosotros, Sí. que tenemos la oportunidad de compartir con una muchacha Bonita e inteligente. bonita, con talento, y que le alegra la vida a la gente. Sí, hombre. Dice que La vista y la vida. allá en Chitré la gente tiene envidia de nosotros. Y no me imagino que allá en Caracas. Peor. También. De manera que, muy bien que se ve nuestra presentadora. Oiga, Fernando, fíjese algunas cosas que le voy a tocar. Se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 495 del Código Procesal Penal, que dice que en el caso de los diputados, acuérdense que la Corte Suprema de Justicia está jugando a Ricardo Martinelli porque él era diputado. Lo que nosotros sostenemos y sostienen algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia, con toda razón, es que constitucionalmente la Corte no tiene ninguna competencia para estar jugando a Ricardo Martinelli. Ese es un hecho jurídico. Pero como lo está haciendo, y si esto fuera al Pleno para el juicio, para condenar a Ricardo Martínez, de acuerdo a este artículo, se requieren 2/3. Se requieren 6. Como ellos saben que no tienen los votos, no podrían tenerlo, entonces quieren bajarlo a una mayoría simple. Entonces viene aquí la pregunta de fondo. El Código Procesal Penal es un código garantista. Si usted va a hacer alguna modificación en el medio del juego de un proceso, en todo caso tiene que ser a favor de la persona que está siendo juzgada. Primero. Dos, los fallos de inconstitucional cuando se dan son hacia el futuro. Pero ¿cuál es la intención de esto? ¿Cómo es que en el medio de un proceso que ya está lleno de irregularidades y de violaciones, ahora queremos añadir otro elemento más? Nada más falta que diga, si 4, aunque sea minoría, después que sean 4 ya es condenado. O sea, ¿qué clase de juego es este? Esto es lo que hace que la gente comience a sentir. ¿Cómo es que si tú me estás juzgando a mí dentro de una regla en medio de juego? Es como si diera en béisbol. De ahora en adelante estamos en el 5º inning o el 9º inning. Con 2 strikes se poncha ya, Blandón tenía 2 strikes, está ponchado. Eso no es así. Hay cosas elementales. Por eso yo digo que el sentido común es más importante. A mí no me extrañaría que ahí hicieran una cosa como esta. Entonces sí, de verdad que llegamos a donde íbamos. Sí, pero ya después de ver esto de Saltarín, Exactamente. Entonces, uno tiene que estar claro en que esta gente ha sido nada más que como lo mueve. el caballo de Atila. Le señalo esta prueba, porque nosotros en diferentes ocasiones aquí hemos conversado sobre este problema del lawfare aquí en Panamá y todas las violaciones que se han hecho. Ahora le vuelvo sobre este tema, nada más que le señalo esto, porque veremos qué hacer. El pleno de la Corte es que no tiene competencia, pero siguen. Se da cuenta que el magistrado, el juez de garantía, se fue de vacaciones, dice que él tiene todo el tiempo del mundo. Y nos vendrá con alguna de esas sapiencias galimatías jurídicas que siempre saca de... Cuando usted vea todas estas cosas, vaya a la ley y léase el artículo de la Constitución para que usted vea que lo que él dice no es lo que es. Simple. No se apure tanto. Bien. Fíjese que se está presentando una demanda de nulidad contra la venta del Banco Balboa Bank and Trust. ¿Y sabe por qué? Porque los demandantes ahora alegan que se vendió sobre un valor inferior. Este banco se vendió, ¿se acuerda del BCT? Un banco tico. BCT, banco tico. Bueno, viene una nueva demanda sobre esto. Y ayer se publicó, y aquí lo tengo, voy a salir con esto para ir a los temas centrales, una declaración de prensa del grupo NG Power. Lo tomo de crítica. Y dice textualmente, lo voy a leer porque es corto. La empresa NG Power S.A. se ganó cumpliendo con la ley la adjudicación de una licitación pública para la construcción de una planta térmica de generación de energía a base de gas natural, en la cual un mínimo de 20 empresas compraron los pliegos a cargos requeridos para la presentación de ofertas. Nuestra propuesta fue considerada el precio más bajo de la historia de la contratación de plantas térmicas a base de gas natural. Inclusive, los conocedores en materia de energía de la región manifestaron su complacencia por la oferta propuesta, lo que causaría ahorros significativos en los precios de generación de energía.
La gerencia de proyecto considera necesario explicar al país el alcance de esta importante obra y el efecto positivo que tiene en la economía familiar y comercial de todos los panameños. Precios. Los ahorros que produce el proyecto Panama Energy Power están calculados en un mínimo de 90 millones de dólares anuales, lo que beneficia directamente a los consumidores. Además, se reduce la compra de energía en el mercado ocasional durante el verano, se garantizan ingresos estables a las inversiones hidráulicas durante el invierno y se logra una reducción de más de 20 millones por megawatt hora en los precios al mercado ocasional. El sistema eléctrico panameño se caracteriza por un alto costo de las tarifas eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Con la integración de los proyectos térmicos de gas natural se logran precios más bajos, mayor eficiencia y una mejor estabilidad del sistema desde el punto de vista económico. Impacto económico. El proyecto tiene una inversión de 900 millones de dólares y generará 3.000 plazas de empleo durante el periodo de construcción. Para la economía panameña, que se encuentra en un proceso de desaceleración económica, es importante impulsar este tipo de obras que tendrán beneficios de corto plazo y un impacto importante en la competitividad de Panamá. Confiabilidad. La planta térmica de Panama Energy Power está diseñada para generar energía en forma continua por 24 horas los 7 días de la semana, lo que le da características de una planta de potencia y energía firme que necesita urgentemente la matriz energética panameña, ya que la actual tiene plantas térmicas de baja eficiencia y costos excesivos. Y le añadió, una gran mayoría de las plantas hidráulicas nuestras son desfasadas, es decir, solo funcionan en cierto momento, y la energía eólica también es desfasada. Necesitamos energía y potencia firme. Entrada en operación. Este proyecto tiene una cronología establecida para entrar en operaciones el año 2021, lo que tendrá una estabilidad al sistema nacional. Yo le añado lo siguiente. Cuando salió NG Power, el costo kilowatt hora que se ofreció era el más bajo. Sí. Es más, decían que era muy bajo y que no se podía sostener. Después vino AES y produce una propuesta de 7,5% más baja que NG Power, pero sigue siendo combinado. Eran dos plantas que tenían un efecto positivo para bajar los costos de generación. Después vino Martano China. y pone otra más baja y está en construcción. Ojalá el gobierno decida ya hacer que estas dos plantas terminen de construirse Martano, le den los permisos correspondientes, particularmente para la construcción del puerto y la línea de transmisiones correspondientes, y que NG Power pueda salir adelante, porque eso pondría más de 1.000 y pico megawatts instalados de alto nivel de eficiencia, baja contaminación, bajos precios, y usted sentiría, usted que es el cliente, una rebaja en la factura eléctrica. Pero además Panamá tendría una energía confiable, a precios más bajos, más competitivos y estables. Y generaría para Colón miles de empleos. Sí. Eso es lo que se llama una situación beneficiosa para el país. Bien, yo quiero, Fernando, hablar del tema de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional con la aprobación de la ley que reforma la ley de responsabilidad fiscal. Porque primero se aprobó ya en segundo debate, lo cual quiero felicitar a los diputados porque hicieron, y fíjense las modificaciones que han establecido. Porque mucha gente habla de que esto es una ley de moratoria, una ley para que el gobierno consiga efectivo. No, esta es una ley más que integral. Fíjese lo que le voy a decir. La ley que se aprobó ayer tiene entre sus puntos importantes que para los excedentes que se produzcan en el Canal de Panamá, la ley anterior decía si hay un excedente de ingresos del Canal de Panamá que supere el 3.5 del PIB, ese excedente irá al Fondo de Ahorro de Panamá. Pero 3.5 del PIB es muy alto. Era inalcanzable, era una entelequia, no se podía hacer. El gobierno, cuando lleva al proyecto de ley, lo baja de 3,5 a 2,5%. La Asamblea, anoche, propone que se mantenga en 2,5 en el 18 y 19 y baje a 2,25 a partir del 21. ¿Cuál es la importancia de esa decisión? Que todo el excedente, y la Asamblea propone que la mitad del excedente vaya al fondo y la otra mitad vaya a las inversiones sociales para disminuir los niveles de endeudamiento. ¿Qué es lo que significa
que el Fondo de Ahorro de Panamá, que se compone de todos lo que ingresó por la venta de los activos de las privatizaciones, que cuando aumenta el fondo de ahorro, como ese fondo se resta del neto de la deuda, para calcular entonces el nivel de endeudamiento, entonces Panamá tendría mejor calificación en materia del manejo de su contabilidad. Doy un ejemplo. Si, por ejemplo, en el 2020 se generara un superávit, o sea, el canal tendría ingresos de 2. Ya cumplido el 2.5, pero además ya de cumplido eso, y se generara por encima de esos 100 millones, esos 100 millones de dólares, 50 irían al fondo de ahorro y 50 millones de inversiones. Esos 50 millones incrementarían el activo del fondo de ahorro de Panamá. Y ese fondo se restaría de la deuda. Ese sería un descuento neto a la deuda. Como consecuencia, mejoraríamos nuestra calificación de riesgo. Esto es una política sabia. Sí. Pero además la ley esta que se aprobó ayer tiene una contención del gasto. De manera que esto no es una dispensa. Esto es más que, y se mantiene el déficit corriente, como yo le había señalado, en el 18 en el 2%, en el 19 en el 2%, en el año 2021 1.75 y a partir del siguiente año en 1,5. Ahora compárelo con el resto del mundo. Países como nosotros aquí en Costa Rica, ¿cuál es el déficit corriente? 7,5. ¿Cuánto es en Brasil? Casi 8. ¿Cuál es el déficit deuda? La relación deuda-PIB. En Brasil es 76%, en México es casi 44%, se lo estaba dando en estos días, en Costa Rica es 72%. Japón es 180. Para que usted tenga una idea entonces. Entonces, creo que la Asamblea ayer procedió en forma, digamos, seria frente a esto. Y devuelve el presupuesto nacional, que siempre pasa. Ahora el Estado tiene que negociar con la Asamblea cuáles son las cosas que ellos están mirando. Porque la Asamblea está pidiendo una reducción del gasto. Claro. De manera que me parece que lo que pasó ayer es un paso en la dirección correcta en medio de esta turbulencia. Sí. Eso es importante destacar, que no lo veo por ningún lado, porque nosotros estamos dispuestos siempre a atacar. Yo pienso que la Asamblea hizo un trabajo importante. Creo que el gobierno ahora le toca ver qué acuerdos llega para resolver el problema presupuestario y blindarnos. Y ya definimos después qué va a pasar. Ayer hablaba, Fernando, con una periodista sobre este tema del Consejo de Seguridad. Y fíjese lo que quiero expresarle. Anteriormente, antes de la invasión, en el gobierno militar la inteligencia la manejaba la subjefatura del G2. Las fuerzas de defensa, que fue la última, y la Guardia Nacional, que presidió a las fuerzas de defensa, tenían comandantes, un Estado Mayor, un jefe de Estado Mayor y las subjefaturas de G1, G2, G3, G4, G5 y las zonas de policía militares por todo el país. En esa estructura, la inteligencia estaba en el G2, concentraba poder de todas las investigaciones. Pero el Ministerio Público tenía su propia policía de investigación. Y el Ministerio Público, muy poca injerencia en la inteligencia ocasionalmente, militar. pero el poder de la inteligencia se fue transfiriendo de ese G2 desde Endara, Valladares, Miriam Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Varela, al Consejo de Seguridad, para convertirse rápidamente, porque en un periodo de 30 años es una velocidad, sí, el convertirse en una especie de nuevo G2. Bueno, que lo titula La Estrella así, y su editorial de hoy va sobre Es como un nuevo G2, que concentra poder político, poder militar y concentra influencias en las jefaturas de jurisdicción en la que tiene que actuar la justicia. Y fíjese lo que dice la Constitución de la República de Panamá. Léase la Constitución con respecto a cuáles son las funciones del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la exclusividad de armar las investigaciones y el sistema procesal penal, el sistema penal acusatorio, le da al Ministerio Público
la exclusiva tarea de la investigación y no puede ejercer actos jurisdiccionales. Eso le tocan a los jueces. Y los jueces no pueden hacer actos de investigación, salvo en cosas que lo señale la ley, como el caso, por ejemplo, en el caso de la Constitución, de la Corte Suprema de Justicia, que puede juzgar a los diputados y convertirse entonces en jueces. Igual que los diputados. Los diputados tienen acciones administrativas y tienen acciones judiciales claramente determinadas en la Constitución. Juzgar al presidente, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al vicepresidente. Punto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cualquier intento de romper esa estructura jurídica es inconstitucional. Y de eso es lo que estamos enfrentando. O sea, el país tiene que plantearse con seriedad que nosotros no podemos seguir al juego de que cada vez que llega alguien y que quiere vengarse de su anterior, ¿no es así? Y esto no se generó con el presidente Varela. Esto es un proceso en la que se vino fortaleciendo. Y fíjese, en todos los gobiernos, los consejos obreros jugaron un papel importante. Si usted no recuerda cuando Endara salió en la consigna del consejo, o sea, una conspiración, maten al gordito. Maten al gordito. Y después con Pérez Valladares igual, que iba a un asesinato, un atentado. Y con Mireya hasta un FAC pusieron preso. ¿De acuerdo? ¿No? Y a lo largo de eso se ha venido concentrando poder y todos grabaron. Porque parte de eso es que cuando usted pone bajo la dirección de militares que estén acostumbrados a tener teorías de conspiración permanente. Los conspiradores. Por ejemplo, si Fernando y yo nos sentamos a almorzar y hay otro invitado, ¿de qué cariño vamos a hablar? De política. ¿Y de quién hablamos mal? De Varela. Del gobierno, de Varela. Es un hobby. Pero si un policía llega ahí, comienza a transmitir. Comando, aquí están 3 tipos periodistas, fulano y fulano, comando, están conspirando contra el presidente, es serio lo que están diciendo, me informa el bartender. Comienza a inventar pendejadas. ¿Desde cuándo acá una conversación entre Fernando y yo va a tumbar a nadie? Sí. Porque la democracia lo que exige es debate, contradicciones. Estar en contra o no del presidente, eso es lo normal. Estar en contra o no de lo que piense Fernando y yo, eso es lo normal. Es la diversidad del criterio lo que busca la verdad. Nadie es dueño de la verdad. El que dice que es dueño de la verdad y que sus comentarios son la verdad es un idiota. Yo voy en busca de la verdad. Yo no tengo la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto en puestos de dirección a policías con una estrecha concepción de la dinámica política. A ver, es como si a mí se me permitiera juzgar a los jóvenes cuando se reúnen. ¿De quién hablan? Ellos ni siquiera pierden el tiempo los políticos. Que los políticos son los únicos que creen que ellos son tan importantes que todos hablamos de ellos. No, 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 no. Yo he sido dirigente político y soy político. Pero yo estoy claro de que lo que yo digo no es de interés de los jóvenes. Pero cuando yo me quiero redirigir con ellos, tengo que hablar de lo que a ellos les interesa. Todas estas conspiraciones que tienen los policías de que allá estás hablando de varios y comienzan a ser informitos. Entonces, esos son idioteces. El general Omar Torrijos, comandante en jefe de la Guardia Nacional, jamás, delante de los civiles, utilizó criterios porque yo estaba en contra de él y mira que discutíamos sobre todo, en todos los tonos. Y nunca estaba Noriega ahí para decir qué estamos nosotros pensando. ¿Por qué? Porque las limitaciones militares, ese cuento de que sí, comandante, sí, mi comandante, eso tiene la disciplina militar tiene un objetivo, que el militar está armado. Y él está diseñado, debería estar diseñado, para que su arma solo la desenfunde cuando es necesario. Pero si usted me da un arma a mí, en cualquier enojo mío yo la saco, porque no tengo la disciplina. Pero si usted me dice a mí que yo me voy a meter la disciplina militar, jamás lo haría, por una razón muy simple. A mí me gusta pensar y me gusta mirar el objetivo en su conjunto y no tengo ningún problema en meter en mi bitácora de análisis opiniones que contradigan la mía, porque esa es la manera mía de poder tener el conjunto, de buscar la aproximación a la verdad. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Que el Consejo de Seguridad ha venido sustituyendo en la práctica el debate político. Y entonces, yo me recuerdo una vez que me invitaron una vez a una reunión en el Martín Torrijos.
Y había una agente de seguridad dando una... Y yo comencé a explicar sobre lo que está pasando. Y él me dice, no, es que el aparato de seguridad descubierto. Si usted vamos a discutir esa pendejada así, entonces mejor no nos invite más aquí. Aparato de seguridad. ¿Qué aparato de seguridad ni qué aparato de seguridad? A ver. ¿Qué inteligencia militar nosotros necesitamos para saber que la gente está cabría? A ver. Ninguno. Lo que tenemos que tener es la inteligencia para entender cuál es la fuerza motriz que impulsa los cambios. Fíjese lo que le voy a terminar. Gran parte de la caída del presidente Varela se debe a la incapacidad del gobierno de comunicarse con su país. Porque ellos son los primeros que dicen, no, comandante, usted no se puede rebajar eso. Varela salió pateando calle para buscar votos. Entonces nunca se olviden de eso. No hay nadie de esos que sepa más que el sentir de la gente que el que fue a buscar los votos. Pero cuando se montan allá parece que esa silla tiene como un encanto maligno que lo lleva a usted a distanciarse de la gente. Entonces la verdad más sencilla la encuentra usted en el ciudadano más sencillo. El que le puede decir de tú a tú lo que piensa. Los grandes dirigentes que han logrado... ¿Cuál es la virtud de Mujica? La humildad. La humildad. Él conversaba con todo el mundo y usted podía diferir. ¿Qué es lo que uno más aprecia de un dirigente político? Esté en la cumbre o esté en el medio, esté abajo. La capacidad de ser humilde en cualquiera de las categorías donde está. Pero hay gente que cuando llega al poder se olvida. Yo soy el presidente, yo soy el ministro. No. Cuando tú debes ser ministro, yo sigo siendo ciudadano. Mire lo que le pasó al presidente Lyndon Johnson. 20 años fue congresista. 8 años, casi 7 años fue presidente de los Estados Unidos. Cuando se va a Texas, escribe un libro, En mi soledad. Muere de tristeza, se puede decir. Porque nadie lo llamaba. El tipo terminó con el pelo largo. ¿Por qué? Porque se sintió solo, un hombre que era la quinta esencia de hacer favores. Porque la soledad, el poder te atrae. Cuando tú dejas el poder, un día me contó Jimmy Padimitriou que cuando él era ministro de la presidencia, recibía decenas de regalos, cajetas y champaña, y hasta un Rolex que él regresó, dice él, de $10,000 le regalaron. El siguiente año, 2 regalos recibió. Una botella de ron y un Chivas Regal de 12 años. Entonces yo le dije, ahí te están enseñando que uno debe gobernar, como decía Omar Torrijos, para cuando está fuera del poder. Entonces, usted no necesita aparatos de inteligencia. Deje que la policía haga su trabajo. Sí. Usted necesita la inteligencia para comunicarse con la fuerza motriz de la sociedad, que son los ciudadanos. Entonces, todo proceso de manipulación de la justicia se cae al final del camino. Y lo que estamos viviendo nosotros es la necesidad de resolver el problema de la falta de institucionalidad. Aquí no puede ser que haya un organismo que tenga la capacidad de decir, de investigar mis cuentas bancarias porque le salió del forro al tipo. Sí. O que investigue a un magistrado de la Corte Suprema al margen de la ley. Eso es ilegal. Yo se los advertía, incluso con Martín, con Martinelli y con Hugo Varela. Siempre se los ha advertido a los organismos estos que se creen que son inmortales. Quedan 8 o 9 meses, no sé cuánto, para que pase la embriaguez del poder. Entonces, uno siempre, el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, a diferencia del público, que puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Son dos concepciones diferentes. Y termino aquí. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión seria. Porque nosotros necesitamos, frente a este mundo complejo que le estoy marcando, frente a toda esta confrontación global, nosotros necesitamos empinarnos sobre las tonterías que estamos haciendo para mirar con luces largas el país que queremos desarrollar. Hemos avanzado mucho, sí. No se engañen. ¿Pero podemos perder lo avanzado? Sí. Lo que tenemos que apostar es a no caer en la mano de irresponsables. El lunes le voy a hablar sobre aquellos que hicieron un juramento de que en sus principios solo se manejaría la verdad. ¿Se acuerdan de aquellos que dijeron no mentir? Bien. Veamos, cuando usted dice una información incorrecta, ¿se miente o no se miente?
Entonces, bueno, recuerde que este domingo hay elecciones Del Partido Alianza. del Partido Alianza y recuerde también, viene el debate del FAT interno, es interesante, una Va a ser un nueva... debate realmente Interesante porque es un debate ideológico. ideológico. Está el desarrollo del proceso de las primarias del Partido Panameñista, está interesante lo que está ocurriendo en todo el país. Vienen más discusiones políticas y viene más lawfare. No se engañen.